Vamos a ir dando agradecerles a cada una de las personas que está acá y que nos va a acompañar esta tarde en este diálogo. Quisiéramos pedirle a nuestra compañera Mauri que del primer punto que nos hable de la justicia del lenguaje, que para nosotros esta organización es importante, que todas las personas que estemos aquí podamos compartir en el idioma y en el lenguaje que cada uno habla, que eso no sea una limitante para juntarnos y para conversar en esta tarde. Mauri, gracias. Buenas tardes, querida Chevy. Buenas tardes a todas, todos quienes nos están acompañando en esta llamada regional. Y tal como lo menciona Chevy, Afro Resistance tiene una apuesta muy importante, muy radical también con eso de hacer justicia a través del lenguaje. Por eso queremos compartirles un poco de qué se trata esta construcción que también hemos llamado la Liga de Justicia por el Lenguaje o del Lenguaje. Esta liga pretende, desde esa convicción que tenemos, ¿no? De ese derecho fundamental de que todas las personas, especialmente las personas negras, eh, tenemos evidentemente ese derecho de transmitir, compartir, recibir saberes, información en los diferentes idiomas que hacen parte de nuestra vida social, comunitaria, territorial, en cualquier contexto. Es por eso que la justicia lingüística está en el centro de este trabajo que hacemos y la razón por la cual creamos y ayudamos a nuestros colaboradores a crear espacios multilingües donde todos los participantes y asistentes puedan integrarse plenamente. Nuestra liga de lenguaje, de justicia del lenguaje, es un grupo de intérpretes y traductores apasionados por ayudar a las organizaciones que luchan por la justicia racial y la liberación, y a través de su esfuerzo permiten crear espacios multilingües donde cada voz se sienta representada y escuchada. Entonces, en esta conversación también vamos a posibilitar esa conversación multilingüe. Por eso en la pantalla estamos proyectando cómo vamos a acceder a esa interpretación multilingüe. Entonces, en el lado derecho de su computadora van a encontrar un globito que tiene el nombre de interpretación. Si nos estamos conectando desde un smartphone, podemos ir a los tres puntitos que están al lado derecho y desplegar la opción de idioma. Allí, ya sea en el globito o en la opción de los tres puntos donde nos sale la opción de interpretación, vamos a seleccionar el lenguaje que requiramos para comunicarnos y para escuchar en esta conversación. Como este es un espacio multilingüe, vamos a dar unas orientaciones también en
las diferentes idiomas que manejaremos en esta conversación. Entonces, una primera indicación es que, por favor, silenciemos nuestros micrófonos cuando no estemos conversando y que podamos utilizar la opción de levantar la mano cuando queramos intervenir o compartir algún pensamiento o reflexión durante la charla. Asimismo, pedimos hablar de manera clara y a ritmo moderado y pausar frecuentemente porque eso ayuda también a nuestras compañeras, compañeros y compañeres intérpretes a hacer una mejor traducción de los idiomas. Asimismo, debemos decir nuestro nombre antes de hablar y hablar una persona a la vez. Es importante también para nosotros, nosotras, nosotros, solicitar o que nos soliciten ayuda cuando sea necesario. No hay necesidad de sufrir en silencio. Aquí estamos también para apoyarnos durante esta conversación. También hay un llamado a tener paciencia y a recordar que la justicia lingüística es justicia social y es una justicia que construimos entre todos, todas y todos. Así que, sin más, le doy la palabra a nuestra directora ejecutiva, Jean-Pierre Williams Conry, que dará la apertura oficial a esta conversación. Muchas gracias a todas, todas, todos. Muchísimas gracias, Mauri. Y Mauri es nuestra Deputy Director, nuestra subdirectora aquí en Afroresistencia. Eh, Afroresistance, se compromete a abordar los desafíos profundos y sistémicos que enfrentan la población afrodescendiente en la región. A través de esta llamada, buscamos centrar la atención en los problemas de la comunidad negra, dando voz a cuestiones, perdón, dando voz a cuestiones que con frecuencia se pasan por alto en el discurso más amplio. Esta convocatoria no solo visibilizará las dificultades experimentadas durante el tránsito migratorio, sino también la resiliencia, la determinación y el espíritu que impulsan a nuestra comunidad. Este encuentro es particularmente importante. Nos reunimos para escuchar y aprender de actores claves que forman parte de organizaciones y movimientos comprometidos con la justicia social y los derechos humanos en la región. Queremos abordar la crisis migratoria que estamos presenciando en el tapón de Darién, que es una situación que va más allá de lo que se habla en los medios y de los sesgos en los análisis que no consideran la perspectiva interseccional para la protección de derechos humanos. Es crucial poner el foco en lo que está sucediendo en el tapón de Darién y analizar colectivamente las consecuencias de esta crisis en su sentido más amplio, especialmente sobre las personas afrodescendientes. Nuestra solidaridad como organización y apoyo son esenciales para construir un frente unido y más fuerte contra la opresión y la injusticia en este contexto. La conversación de hoy no solo iluminará sobre los desafíos actuales, sino que también nos inspirará a buscar soluciones colectivas para garantizar una digna movilidad humana. Agradezco profundamente su presencia aquí.
Agradezco también el trabajo que ha hecho Chevy Solís, nuestra coordinadora en Panamá. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a Chevy para que dé inicio a esta importante conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jambier, y que pronto te voy a volver a pasar la palabra, porque en esta ocasión también vamos a contar contigo como parte también de contextualizarnos en esta realidad que, como bien tú dices, se está viviendo en nuestras fronteras. Eh, Primeramente, darle la bienvenida, como les dije anteriormente, a todas y todos los que se encuentran en la sala. Eh, Muchas gracias por el tiempo a compartir la palabra con nosotros, con nosotros. En el día de hoy vamos a contar con Jean-Pierre William Corbin, directora ejecutiva de Afro Resistance, también con el licenciado Jonathan Santana, director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá, con la profesora María Vázquez del Centro Universitario de Darién y con la compañera Natalia de Justicia, de Justicia desde Colombia. Eh, en en esta primera parte, donde invitaremos a Janvier Williams Corey, como decía, directora ejecutiva de Afro Resistance. Janvier es estratega, formadora y organizadora de derechos humanos, negra y latina, profundamente comprometida con la creación de poderosos movimientos sociales en favor de la justicia racial y los derechos humanos. Ha trabajado en diversos campos para varias instituciones de derechos humanos, incluida regional, la oficina regional para América Latina del Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde coordinó un programa regional sobre raza y racismo. Janvier es reconocida internacionalmente por su trabajo con las comunidades afrodescendientes y además forma parte de la Junta Directiva del Proyecto Praxis y del Comité Asesor Regional de la Federación de Planificación Familiar de la Región del Hemisferio Occidental, IPPF. Eh, Te paso la palabra, Janvier, para que nos sitúes en este contexto y tendrás 10 minutos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Chevy, por esa foto ahí. Am, Buenas tardes a todas, todes y todos. La verdad es que este tema no solamente es un tema de derechos humanos, es un tema también de justicia social, es un tema de género, es un tema de trabajo, es un tema de todo, ¿no? Que abarca tantas cosas. Y es un trabajo que hemos estado haciendo desde Afroresistencia de hace muchos años, no es un tema nuevo tampoco para la organización, porque nosotras hemos estado trabajando el tema de migración por ya 20 años, ¿no? Entonces el tema de migración de las Américas lo hemos estado trabajando por mucho tiempo. No, entonces, para dar el contexto, vamos a hablar sobre la situación geográfica del Darién, algunos de los desafíos que enfrentan los migrantes, las políticas del gobierno de Panamá y algunas de las respuestas internacionales, como también un enfoque especial en el papel que juegan los Estados Unidos. No, no sé si todas las personas que están aquí son de Panamá, entonces voy a situar el Darién, que es un bosque entre Panamá y Colombia, que abarca 17.000 kilómetros cuadrados y es la tercera mayor zona silvestre de Centroamérica. La brecha del Darién es una franja de 160 kilómetros de bosque no desarrollado y humedales dentro del departamento del Chocó de Colombia en Sudamérica y la provincia del Darién de Panamá en Centroamérica. El Darién representa la única interrupción de la carretera panamericana.
por la cual es imposible cruzar entre Sudamérica y Centroamérica por carretera, que es algo que mucha gente no entiende ni comprende en muchos países, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Aquí en la organización mucha gente me dice, pero no entiendo por qué la gente insiste en pasar por ahí, por qué no agarran la carretera. Y es como un concepto tan lejano para ellos que no hay carretera por ahí, que es una zona protegida, que es una zona ambiental, que hay seres humanos que viven ahí. Eso es algo tan lejano de comprendimiento. Y encima de eso, cuando les explico eso, la solución que me dan, porque también piensan que Panamá y Colombia son como países como que bobos, la respuesta es, pero ¿por qué no construyen una carretera? Como que eso, como que la solución tan simple, pues, construir una carretera. Entonces, esta área silvestre es supremamente biodiversa que tiene faunas sumamente diversas que nada más se encuentran ahí. Tiene por lo menos el águila arpia, el perro de monte, pero está más y más expuesta a la deforestación, a la recolección ilegal de la fauna silvestre y el tráfico de madera. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es una área natural es la área natural protegida más grande de Centroamérica y el Caribe. Y eso es algo de la cual no se habla mucho en medio de todo esto. Nos movemos ahora al Tapón de Darién, que es una área peligrosa, es una área aislada, con terrenos donde no se pueden vivir. Esta área carece de infraestructura vial y es famosa ahora mismo y hace muchos años por ser uno de los tramos más desafiantes para los migrantes que intentan muchas veces llegar a Norteamérica. Eso también es un mito, que todos los migrantes que están pasando por ahí quieren llegar a los Estados Unidos, ¿no? Ahora, la belleza natural de esa área contrastada con las duras realidades que enfrentan los miles de migrantes que cruzan todo el año es solamente lo que se ve del Darién ahora mismo. Nosotros escribimos un blog el 11 de julio del año pasado, 2023, que lo pueden ver en el sitio web de Afroresistencia, que se llama Tapón de Darién, Tapón de Darién, y incluye las faltas de las rutas seguras y el dominio de actores armados que hacen de esta área un lugar extremadamente peligroso para los migrantes que buscan el asilo o mejores oportunidades mientras que transitan. Porque se puede hacer si hubiera una voluntad política de los gobiernos, se pudiera hacer ese tránsito más seguro. Ahora, ¿cuáles son la situación de los migrantes en el Darién? En los últimos años hemos visto un incremento muy grande de migrantes que están cruzando. Este aumento se ha impulsado por la crisis económica, la violencia, como la violencia, la inestabilidad política en países especialmente como Haití, como Cuba también, como Venezuela. Es importante resaltar que estos tres países toda esa inestabilidad ha sido causada por los Estados Unidos y las políticas públicas de los Estados Unidos. Y hay que hablar de eso. ¿No? Entonces, cuando se habla de por qué estos países específicamente, también hay que hablar sobre las políticas internacionales de los Estados Unidos y las relaciones que están teniendo los países por los cuales están migrando los migrantes y las relaciones de esos países con los Estados Unidos. Regreso al tapón. Los migrantes no solo enfrentan los peligros de el Darién, sino que también están expuestos a gente que simplemente son, no, no están bien, pues. Los están robando,
los están secuestrando, hay mucha violencia sexual en esa área. En un blog del 5 de septiembre de Afroresistencia nuevamente que se llama Tapón de Darién, la crisis de violencia sexual y la ausencia de Médicos Sin Fronteras, discutimos cómo las mujeres y niñas migrantes, específicamente afrodescendientes, son víctimas de violaciones y abusos sexuales durante el cruce y preocupa la falta de atención médica adecuada. ¿Por qué? Simplemente porque las mujeres por ser mujeres, se les deja la situación de abuso sexual no se quiere admitir por los médicos y por las autoridades, porque entonces sería una crisis y tendrían que abordarlo con una perspectiva de género. Y no estamos hablando de una perspectiva racial, porque sabemos que en todas estas crisis, cuando se habla de una perspectiva racial, las mujeres negras están desproporcionadamente impactadas. Eh, Ahora, en ese blog también hablamos sobre la decisión del gobierno de Panamá de sacar a Médicos Sin Fronteras, la cual iba a agravar la crisis humanitaria y exponer más a los migrantes a la explotación. Un poquito, y ya sé que mi tiempo se está acortando, el gobierno de Panamá ha, ha intentado, ¿no? De cierta manera, de manejar la situación, estableciendo campamentos temporales en estas zonas fronterizas. Hay como San Vicente, Las Blancas, pero estos campamentos se están desbordando y carecen de recursos básicos, sanitarios, higiénicos, de seguridad, la cual aumenta la vulnerabilidad de los migrantes. Escribimos otro blog que Panamá intensifica medidas de una crisis migratoria persistente, donde analizamos cómo las políticas migratorias del gobierno panameño han sido reactivas y en muchos casos han contribuido a la violación de los derechos humanos de los migrantes. ¿Por qué? Porque las medidas del gobierno de Panamá no se han enfocado en crear soluciones a largo plazo. Se han encargado de abordar inmediatamente para cubrir el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay seguridad y no hay de verdad oportunidades de largo plazo de residencia, de ciudadanía, ni oportunidades para las personas de los países, ni localmente, ni cuando migran y salen de Panamá. Recientemente, la presidencia, ¿no? Ha firmado un convenio con los Estados, me han cortado mi tiempo, ha firmado un convenio con los Estados Unidos eh, de, y no, para mí, esto es lo último que voy a decir, para mí no es repatriar, porque repatriar tiene que venir con un consentimiento y con un proceso protocolar, la cual no lo están haciendo. Y Afroresistencia como organización tiene ya experiencia, mucha experiencia de procesos que han pasado aquí, que han sido negativos en la deportación de gente y la supuesta repatriación a otros países. Y voy a pausar ahí para respetar el tiempo. Se lo paso a Chevy nuevamente. Bueno, muchas gracias, Yamier, por contextualizarnos y también por, por, por puntualizar que la migración ha estado en de nuestro interés, como tú decías, 20 años, pero que en este último tiempo Afroresistencia ha estado también dando su opinión y aportando a este debate desde nuestra perspectiva. Eh, Quisiera decir que la presentación de los panelistas, las personas que van a estar acá como panelistas,
y van a ser presentadas, van a intervenir por orden alfabético respetando este orden alfabético, queremos agradecer eh, la participación del licenciado Jonathan Santana, que actualmente es director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo. Jonathan Santana es especialista en derechos humanos con una trayectoria sólida en la promoción y protección de los derechos humanos fundamentales en Panamá y en Centroamérica. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y ha completado su formación académica con un diplomado en Migración y Derechos Humanos y Política Pública de la Universidad Autónoma de México, así como un diplomado en la línea sobre trata de personas, lo que le ha permitido abordar temas críticos en la región. En el ámbito profesional, Jonathan ha ocupado cargos de relevancia en la Defensoría del Pueblo de Panamá, donde se destaca como el director de Cooperación Internacional. Además, fue secretario técnico del Consejo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, y su compromiso con la justicia se evidencia también en su participación como miembro de la Comisión Nacional Permanente de las Unidades Técnicas de la Comisión Nacional contra Trata de Personas. Bienvenido, Jonathan, a este espacio y le vamos a hacer las preguntas para generadoras y tendrá unos 15 minutos para responder a estas preguntas. Eh, Primero, ¿cuáles son, eh, desde su perspectiva, las principales causas y dinámicas que han dado origen a la crisis migratoria y humanitaria en el tapón de Darién? ¿Cómo influye la geopolítica en los patrones de migratorias de las comunidades afrodescendientes en las Américas? Y por último, también desde su perspectiva, ¿cuáles son las implicaciones e impactos de la política exterior de los Estados Unidos en los patrones de migración en la región de América Latina? Muchas gracias una vez más, Jonathan, y la palabra es suya. Muchas gracias. De verdad que para mí es un honor estar participando en este espacio. Gracias por la invitación a participar. Igualmente, me gustaría iniciar señalando que nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos estado monitoreando la situación de derechos humanos de las personas migrantes que realizan esta travesía por la frontera colombo-panameño, y en ese sentido hemos emitido diversos informes de manera conjunta con Agencia de Naciones Unidas, y también emitimos una alerta temprana binacional con la Defensoría del Pueblo de Colombia. En este sentido, es importante señalar que nosotros desde la Defensoría del Pueblo, en virtud de ese monitoreo, hemos visto un aumento en la cantidad de personas migrantes que han ingresado por esta frontera, donde vemos un 2021 con 133.653 ingresos por esta frontera, teniendo el pico más alto el año pasado con 520.085 personas migrantes que ingresaron, y ahora este año, desde enero a la fecha, que van 253.466 personas migrantes. Nosotros, al inicio de verificar todo el tema de las causas, el impacto, las situaciones que por parte de las autoridades estatales deberían fortalecer, atenderse en pro de los derechos humanos de la población migrante, así como también aquel acceso a la justicia, a derechos que se debían garantizar por parte de los estados, empezamos ese trabajo de monitoreo. Nosotros tenemos una oficina regional en la provincia del Darién, los cuales realizan de manera diaria estas visitas a las estaciones temporales de recepción migratoria. Y efectivamente, uno de los aspectos que nosotros hemos identificado es que se necesita una mayor cooperación a nivel de la región entre cada una de las autoridades de los países. Esto con la finalidad de poder que se puedan implementar acciones eficaces que permitan a las personas migrantes acceder a esta protección, o los estados puedan prepararse de una manera adecuada para brindar la protección de la población.
Y colocamos un ejemplo que nosotros siempre hemos señalado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en el caso de Panamá, al compartir frontera con la República de Colombia, se hace necesario esa comunicación efectiva por parte de las autoridades de la cantidad de personas migrantes que salen desde los puntos de Turbo, Necoclía, Candica, Purganá hacia Panamá con la finalidad de las entidades estar preparadas con los sistemas adecuados de atención para esta población. Entonces vemos que producto de este aumento también se dificulta garantizar el acceso pleno a- de los derechos a todas las personas migrantes que están llegando de manera diaria a cada una de las comunidades receptoras establecidas dentro de los espacios por parte de las autoridades, así como también a las estaciones temporales de recepción migratoria. Y esto lo digo porque, por lo general, nosotros el año pasado, por ejemplo, teníamos cifras de llegadas entre 1.500, 2.000, incluso a veces se llegaba a sobrepasar estas cantidades, los cuales limitaban un poco la capacidad de las entidades estatales que estaban para atender a cada una de las personas migrantes. Y esto lo resalto porque cada persona migrante tiene una situación distinta que ha ocurrido no solamente durante el tránsito que ha tenido por la selva colombo-panameña, sino también desde que está en su país de origen, porque efectivamente muchas de las situaciones por las que salen de sus países de origen es porque ya puede existir una vulneración de sus derechos humanos, no hay ese acceso a derechos a la protección y por ese motivo salen de sus países. Luego se incrementa estas vulnerabilidades a medida que van pasando por cada uno de los países en tránsito. Entonces, por eso es necesario esta coordinación para poder fortalecer y centrar esa atención en cada una de las personas que inician este tránsito y este recorrido. Licenciado Jonathan, quisiera decirle que puede ir un poco más pausado porque estamos traduciendo. Ah, Gracias. ok, ok, disculpe. Sí, entonces, como les comentaba. Es necesario esta comunicación efectiva a nivel de la región. Nosotros en un inicio nos enfocamos a nivel nacional porque efectivamente era uno de los principales aspectos en atención a nuestra competencia y a la geografía donde estaba ocurriendo la situación. Sin embargo, luego de análisis que se han realizado tanto a nivel de grupos de trabajo dentro de la Defensoría, como también nosotros pertenecemos a grupos de trabajo a nivel de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson y también de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano, planteábamos todas estas situaciones sobre las causas y las situaciones de cada una de las personas migrantes, aparte de las situaciones que plasmaba Panamá, también las situaciones plasmadas desde América del Sur, porque es donde están las personas migrantes, porque por ejemplo, eh, en 2015, 2016, cuando la población haitiana y la población cubana empezó a migrar de sus países, lo hicieron para América del Sur en cuanto a este flujo migratorio que estamos abordando. Entonces, en ese sentido, también teníamos migración ya de población, por ejemplo, haitiana, adulta, que tenían niños nacionales de Chile. Entonces, también había que hacer una coordinación en ese sentido y que efectivamente uno de los aspectos muy importantes en atención a las solicitudes que presentan cada uno de ellos es poder también comunicarnos con esas representaciones consulares que también le permitan brindar algún tipo de asistencia a cada una de las personas migrantes que realizan este tránsito. Entonces, en ese sentido, nosotros es una situación que hemos expuesto que efectivamente las situaciones o las decisiones que adoptan a nivel político, a nivel de las políticas migratorias que se establecen en cada uno de los países, inciden sobre la forma en cómo las personas también realizan la migración porque algunos que puedan cumplir con ciertos requisitos que no tienen en algunos países, algunas medidas restrictivas, por ejemplo, que tengan solicitar visas para poder migrar,
toman la decisión, los que no tienen o no pueden cumplir con estos requisitos, de iniciar con este recorrido migratorio de manera irregular. Y tal como señalaba, en atención a cada uno de los instrumentos internacionales ratificados por cada uno de los países, se necesita que se adopten aquellos mecanismos en atención a la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos humanos de cada una de las personas migrantes. Y que en este sentido, por ejemplo, nosotros, dentro de todas las acciones que se han venido realizando, en el aspecto, por ejemplo, de cómo implica o cómo impacta la política exterior dentro de la migración, muchas veces se imponían el control sobre la cantidad de personas migrantes que, por ejemplo, podía recibir Costa Rica o que Nicaragua también tenía una limitante y que en ese sentido había una mayor cantidad de personas, por ejemplo, en las GTRM, saliendo del contexto de pandemia, porque pandemia fue una situación excepcional, sino que anteriormente justamente por esto inicia todo el proceso de flujo controlado en Panamá con la finalidad de poder establecer acciones de protección para las personas migrantes que iniciaban estos recorridos. En atención a esta situación y que efectivamente es algo a nivel regional, nosotros como Defensoría del Pueblo, tomando como ejemplo, como buena práctica, las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo de Colombia en cuanto a alertas tempranas binacionales, elaboramos un trabajo de manera conjunta donde evaluamos cada una de las situaciones, tanto del lado de Colombia como del lado de Panamá, con la finalidad de poder fortalecer, porque donde veíamos las mayores situaciones que ocurrían en perjuicio de las personas migrantes era en esta área de la selva colombo-panameña y que efectivamente se tenían que tomar medidas tanto por parte de las autoridades colombianas como por parte de las autoridades panameñas. Y esto vemos que ha incidido también sobre la acción defensorial porque el año pasado se realizó una publicación en cuanto al aumento de las situaciones de delitos en perjuicio de las personas migrantes. Nosotros como Defensoría del Pueblo, luego de una investigación y ese análisis, realizamos, o más bien presentamos una denuncia penal como institución ante el Ministerio Público frente a estos delitos de los cuales eran víctimas las personas migrantes, con la finalidad que se hicieran las investigaciones correspondientes y se pudiera en ese sentido determinar la responsabilidad de cada una de las personas que resulten responsables, porque se estableció todas aquellas personas que resulten responsables de la Lic- comisión de estos delitos. Sí, licenciado Jonathan, nos solicitan las intérpretes que vayan un poquito más lento, por favor. Ok, Gracias. Es que no se se nos va, preocupe. nos La despistamos, interpretación. vemos rápido. Ok. Ok, sí. Entonces, como esa acción de protección de los derechos humanos, se presentó esta denuncia y se ha continuado con este monitoreo sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes que ingresan por esta frontera. Nosotros tenemos una herramienta de monitoreo que ha sido elaborada de manera conjunta con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se realizan visitas a las ETRM y se levanta una información en base a cada una de las entrevistas. Esta herramienta de monitoreo está enfocada tanto en el tránsito por la selva colombo-panameña como en las comunidades de acogida, en las SRM. Teníamos un espacio para el tema de la movilización desde Darién hasta Chiriquí, pero el año pasado, en el mes de octubre, se estableció una nueva medida de atención en la cual en estos momentos las personas migrantes están pasando desde Darién hasta Catem Sur en Costa Rica. Entonces, allí estamos buscando un poco fortalecer también la ejecución de esta herramienta para conocer también ciertos aspectos durante la movilización con nuestra institución homóloga en Costa Rica. Entonces, son distintas situaciones donde otro aspecto que ha incidido bastante dentro de la crisis migratoria humanitaria ha sido que la gran cantidad de personas migrantes que realizan esta travesía no cuentan con los factores económicos para todo lo que corresponde los gastos que tienen en cada uno de los países de tránsito. Entonces eso retrasa un poco su continuidad, su movilización. Entonces
en los espacios que se han establecido para las personas migrantes, hay mayor cantidad por mucho mayor tiempo a nivel de la región y a nivel de Panamá. Entonces, eso es uno de los aspectos. Bueno, creo que ya sonó la música de culminación. Ha finalizado. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por su intervención. Ahora le vamos a pasar la palabra a la profesora eh, María Vázquez, compañera de muchos años. Eh, la profesora es María Vázquez, es profesora eh, del Centro Universitario de Darién, es trabajadora social, egresada de la Universidad de Panamá. También es egresada de la Maestría de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Honduras y su experiencia profesional se ha desarrollado entre el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en su momento el programa Frontera Agrícola de la Unión Europea y la Autoridad Nacional de Ambiente, y en el programa de Desarrollo Sostenible de Darién como docente del Centro Regional de la Universitario de Darién de la Universidad de Panamá. Una vez más, profesora, gracias. Usted se encuentra muy cerca de esa frontera y igualmente, como le hacíamos las preguntas a Jonathan, nos gustaría que desde su perspectiva nos abordara cuáles son las principales causas y dinámicas que ha dado origen a la crisis migratoria y humanitaria en el Tapón de Darién. ¿Cómo influye la geopolítica en los patrones de la migración de las comunidades afrodescendientes en las Américas? Y cuáles son las implicaciones o el impacto, según su punto de vista, de las políticas exterior de los Estados Unidos en los patrones de migración en la región de América Latina? La palabra es suya, profesora María, y tiene también 15 minutos para abordar estas preguntas. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, Janvier, buenas tardes, Chevy, buenas tardes a todo el público presente en esta sala esta tarde. Eh, Muchas gracias por la invitación, Chevy, muchísimas gracias. Sí, es verdad, estoy bastante cerca no estoy dentro, como dice Jenny, del tapón de Darién, porque eso me cuesta trabajo, porque nosotros siempre ubicamos el tapón de Darién como el Parque Nacional Darién, ¿no? Es cierto que aquí hay 12, 13 zonas protegidas en toda la región, pero para contestar las preguntas y tratar de ir un poco pausada, ¿no? Y que se pueda hacer la traducción, voy a comenzar a responder las preguntas. Eh, Obviamente, creo que de alguna manera todos coincidimos, ¿no? Y lo que he revisado de la literatura también, que por supuesto las crisis económicas para la primera pregunta, ¿cuáles son las principales causas y dinámicas que dan origen a la crisis migratoria? Sabemos que los países han tenido y tienen crisis políticas, que tienen crisis económicas. Sabemos que el modelo neoliberal que se compró hace varios años ha estado mostrando poca capacidad para disminuir las desigualdades sociales y económicas. También sabemos que las sanciones que se han impuesto a Venezuela desde 2015, en el periodo de Barack Obama, y las siguientes sanciones que se han ido imponiendo al país, obliga a muchísimos, porque son millones de venezolanos, a salir de su país. Pero también sabemos que ha habido, por ejemplo, ha habido problemas también con desastres naturales, ¿no? Y las últimas crisis en Haití, la crisis en Ecuador, y se nota en las cifras estadísticas, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, hasta el año 2019, Venezuela, hasta el, abre el domingo, abre el lunes, entonces si tengo algo así, el de hasta el año 2019, o sea, entre las estadísticas del 2010 al 2019, Venezuela estaba en el lugar número 21
de tránsito irregular por Panamá, ¿no? El año siguiente comenzó a subir hasta convertirse en el país número uno en el tránsito irregular en los últimos años. Así que obviamente parece haber además de la crisis política, que algunos pueden llamar crisis política, las sanciones que se le han impuesto al país también tienen directa en esta situación. Eh, una cosa que quería destacar, por ejemplo, un poco las cifras estadísticas que he recogido, ejemplo, tenemos que en el 2022 del 2020, Venezuela era el país, en el 2019 tenía, entre el 2010 y el 2019 ocupaba el puesto número 21. En el 2020 ocupa el puesto número séptimo y después comienza a ocupar el puesto cuarto en el 2021 y en el 2022 tiene el primer lugar con 150.327 ciudadanos, ¿no? Por supuesto que ya en este momento, fíjense ustedes, en el 2024, las cifras que tengo son de la Dirección de Migración. Solamente los ciudadanos venezolanos tienen el primer lugar hasta el mes de agosto, 194.177. Sé que no tengo tiempo, sí que voy a pasar a la siguiente pregunta. La geopolítica, ¿no? En los patrones de migración de las comunidades afrodescendientes en América Latina. En ese eh, influye demasiado. Sabemos que se están moviendo, sabemos todas las fuerzas que se mueven a nivel global, que de alguna manera, además de lo que ya mencioné, que de alguna manera influye pues en el deseo y además también la política migratoria de los Estados Unidos, que en algunos momentos estimula. Y recuerdo que en algún momento el gobierno norteamericano dijo que tenía una cantidad de cupos para venezolanos. Claro, eran venezolanos regulares, pero hay que ver cómo se concibe, cómo se conceptualiza esto por la mayor parte de la población que tenían la posibilidad de entrar al país. Sabemos que la entrada al país estaba, necesitaban a una persona que los recibiera, necesitaban algo de dinero, o sea que tenía unos requisitos muy específicos, pero al final eso de alguna manera impulsa o estimula la migración hacia Estados Unidos. Eh, Otra cosa, yo recuerdo que cuando se habló de la posibilidad de más apoyo, más protección a los niños, nosotros en los primeros años, 2016, 2017, aquí no veíamos niños. Sí, veíamos muchísima gente de Haití, muchísimos cubanos, que se llenó el Metetí súper lleno, no sabíamos qué hacer con tanta gente porque además fue así demasiado inesperado y con poca capacidad del Estado como para atender esa situación, hasta que ya se fue normalizando. No se veían niños y de la noche a la mañana comenzaron a llegar niños y niños de todas las edades. Entonces sí, definitivamente la geopolítica tiene un papel muy importante en los procesos migratorios. Eh, y un poco también tiene que ver con eso mismo, con las implicaciones e impactos de la política exterior de los Estados Unidos, que al final, pero también yo tengo que decir que antes del 2010, a finales del siglo XX, porque los procesos migratorios todos sabemos que siempre se han dado. Y hay un fenómeno bien interesante a finales del siglo XX, y es que los procesos migratorios se estaban dando aquí en América Latina, pero no eran hacia los Estados Unidos, se estaban dando internamente hacia los países vecinos, ¿no? Nicaragua, hacia Costa Rica, Colombia, hacia Ecuador, ¿no? Haití, hacia Dominicana, eh, Profesora, hola, profesora María, quisiera, si puede, nos puede dar un momentito para solucionar un tema en las salas de interpretación que tenemos un momentito. Está No sé bien, tranquila, puedo si, hacerlo. si, si me estaba solicitando eso ya para darle que se pueda solucionar este tema. Está bien. Cuando está ok, retomamos.
¿Ya puedo hablar? ¿Ya? ¿No? Sí. ¿No? Ah, vale, entonces entendí mal. Vale, dele, profesora. Continúe. Puedo continuar. Sí, Entonces, sí. la arquitectura, dice uno de los autores de la migración, ha venido cambiando muchísimo. Primero era entre los países, ¿no? Los países que estaban en mejores condiciones, igual la gente buscando mejores condiciones de vida, un poco escapando de las crisis económicas y políticas de sus países, pero se quedaban en la misma región, ¿no? Y en el Caribe, y algunos haitianos, por ejemplo, pasaban acá a los países. Y los países, a su vez, crearon mecanismos de acogida y también de inclusión. Por supuesto que estos mecanismos de acogida y de inclusión nunca son iguales, ¿no? En todos los países. En algunos lugares eran mucho más expeditos, mucho más rápido que en otros, pero se dio. Los países latinoamericanos se abrieron a recibir esa masa de gente que llegó sobre todo a finales del siglo XX, ¿no? Eh, en finales del siglo XX, muy principio del siglo XXI, pero comienza a cambiar y las estadísticas son muy reveladoras en términos de la cantidad de gente y de la estructura de la población haitiana, que sabemos que es afrodescendiente, pero la población venezolana que comienza a subir, también sabemos que entre ellos hay afrodescendientes, ¿no? Y la población cubana, que en su mayoría, lo que nosotros, bueno, aquí el tema también es que estoy haciendo una afirmación, no me gusta hacerlo, eh, imprecisa, ¿no? Porque no he podido encontrar datos, pero no encuentro datos de población afrodescendiente, o sea, no encuentro datos por grupo étnico, ¿no? Es que ese yo creo que es un problema que habría que enfrentar, porque no encuentro sí datos de hombres y mujeres, encuentro datos de niños y niñas, que ya es un gran avance y no de todo el periodo, pero al menos hay datos de niños y niños, por lo menos desde Panamá, desde aquí, desde la Dirección de Migración. Entonces, definitivamente las condiciones de los países, por ejemplo, hay muchas, sabemos porque se ha hecho un estudio que antropóloga francesa aquí, no, en toda la ruta, que Brasil tiene políticas, que cada país tiene políticas migratorias que abren o cierran las puertas a los migrantes y que Brasil es uno de los países que acoge rápidamente a los migrantes y que facilita la entrada y que eso de alguna manera los migrantes o los inmigrantes de los extracontinentales bajan allí y comienzan a subir, ¿no? Hacia el Darién o hacia Estados Unidos. Igual sucedió por ejemplo, con los haitianos, gente que ya vivía hace mucho tiempo en Chile, en Argentina, entonces deciden pues, seguir el viaje después de muchos años en América hacia Estados Unidos. Por eso es que es más difícil la extradición o la repatriación, porque por Dios, una persona que tiene mucho tiempo de no ir a su país, de no vivir en su país, en este caso, sobre todo los haitianos, incorporarse nuevamente no es tan fácil y yo no sé hasta dónde es verdad que eso es voluntario, ¿no? Se supone que el derecho o sea, que un derecho del ser humano es moverse, migrar y buscar mejores condiciones de vida. Así que no sé hasta dónde, porque sé que la repatriación tiene que ser autorizada por la persona, no es obligatoria. Eh, Otra cosa que me gustaría mencionar acá, ya un poco más, que Panamá, por ejemplo, Panamá, si bien es cierto, tiene también su política migratoria o tiene falencias en la política migratoria. Panamá ha firmado muchos de los acuerdos internacionales se han firmado, pues, y disculpen la redundancia, para atender esta situación. También es cierto que tenemos dificultades. También hay que ponerse en el lugar del país y de la situación. Ustedes se pueden imaginar, el año pasado tuvimos un tránsito de 500.000 de personas, entonces llega a un punto que nos supera totalmente. Yo en estos días, solamente hace unos días, fui a Laja Blanca y para mí fue de gran impacto porque
porque está muy deteriorado, muy precario, la situación ahí parece muy precario, yo no puedo entrar al mismo albergue si no tengo permiso, pero lo que vi en los exteriores del albergue me dejó muy preocupada por las condiciones y sobre todo que recordemos que allí hay una comunidad. En el lugar donde está el albergue no hay una comunidad de acogida, pero sí la hay un poquito porque esa es la entrada de una comunidad indígena y de una parte de comunidades en el río Chucunaque. Eh, entonces, es eso, ¿no? Nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, se atienden los temas de salud, no, sé que con dificultades, pero migrante que llega a los centros de salud, cualquiera de los dos grandes centros de salud que tenemos en la zona son atendidos. También sabemos que hay más de 10 organizaciones, más de 10 ahora, en estos momentos está entrando también ONU Mujeres a Darién. Eh, Sabemos que hay más de 10 organizaciones internacionales que trabajan conjuntamente con las organizaciones del Estado tratando de, primero, que se respeten los derechos, de atender todas las situaciones que se dan, sobre todo con las mujeres, que los casos de violaciones son permanentes, constantes, pero que hay entonces grupos de personas trabajando en eso. Eh, mi- También sé que la Secretaría de la Infancia de Panamá, igual que el Instituto de la Mujer, de alguna manera coordina estas acciones. Eh, sí, definitivamente la situación es muy crítica eh, porque tuvimos un problema con uno de los albergues, solamente hay dos albergues. Ya sabemos que apareció un albergue clandestino, pero también sabemos que creemos que se cerró y casi inmediatamente, creemos porque no hemos recibido más información, pero que sí la situación es más crítica. Hay momentos en que hay un flujo grande en el pueblo, otros momentos no, porque el flujo controlado obliga a que tengan que salir en los buses, que podemos tener cuestionamientos a eso, porque no tienen libertad como para escoger en los buses que se pueden ir, pero también hay que pensar que, bueno, es una decisión que de alguna manera y que tampoco es obligatoria, conviene a algunos grupos de migrantes que tienen un paso expedito por todo el país hasta llegar a Costa Rica en este momento, ¿no? Eso independientemente que estemos de acuerdo o no, eh, porque se trata de que no hayan grandes grupos de migrantes aquí en la ciudad de Metetí, que no es grande, ¿eh? Cuando yo hablo de ciudad, es una ciudad es un pueblo, es una comunidad muy pequeña. Entonces, tener también eso. Eh, no sé si me queda tiempo todavía o ya se me acabó el... No, ya, no, ya está por terminar su tiempo. No sé si puede profundizar luego, seguir en la conversa. Claro que sí, Vamos a tengo ir, otros elementos, pero no quiero salirme, y no sé, a veces siento que uno se sale, ¿no? Del marco que nos da, pero bueno, por ahora sería eso. Bueno, muchas gracias, profesora María, por colocar estos elementos en la conversación y traer datos y ver de cómo evidenciar cómo ha ido eh, este movimiento migratorio en aumento a lo largo de los años, que ha sido, Sí, como usted bien dice, que ha venido de menos a más en los últimos años. Ahora quisiéramos presentar a la compañera Natalia González de Justicia. Natalia es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la University College de Londres. Estudia actualmente en Oxford University, donde está completando una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Sus investigaciones académicas se han enfocado en los derechos humanos, justicia de transición y corrupción sistémica en el contexto venezolano. En este momento está investigando los derechos de expresión, asociación y participación política de personas refugiadas en el extranjero. Natalia ha participado en proyectos de investigación sobre tácticas de represión política en Latinoamérica durante sus estudios en UCLA con el Instituto Internacional de Libertad de Prensa
y también lideró investigaciones para promover y defender la libertad de prensa en Venezuela durante la pandemia. Eh, Al igual que las personas que han intervenido anteriormente, Natalia, te recordamos estas tres preguntas generales. eh, una, ¿cuáles son las principales causas, según tu perspectiva, la dinámica que ha dado origen a la crisis migratoria y humanitaria en el Tapón del Darién? ¿Cómo influye la geopolítica en los patrones migratorios de las comunidades afrodescendientes de las Américas? ¿Y cuáles son las implicaciones e impactos de la política exterior de Estados Unidos en los patrones de migración en América Latina? Al igual que las personas que han intervenido, tienes 15 minutos para desarrollar estas preguntas, Natalia. Bienvenida una vez más. Gracias. Muchas gracias, Che, muchas gracias, Mari, Yanviri, a todos los que están aquí escuchando. Coincido con mucho lo que se ha dicho. Voy a empezar a responder las preguntas, pero de hecho me gustaría compartir la pantalla y creo que puedo. Sí, ¿pueden ver? Sí. Sí, ok, perfecto. Pues sí, como se ha comentado aquí, tengo un gráfico solo para mostrar cómo han cambiado las tendencias de flujos migratorios por el Darién en los últimos años. El primer aumento significativo que vimos fue en 2021, donde hubo un cambio de 6.000 migrantes cruzando por el Darién a más de 130.000 migrantes que cruzaron en 2021. En el periodo de 2019 hasta mediados de 2022, como se ha comentado, la mayoría de los migrantes cruzando por el Darién eran de nacionalidad cubana, como también haitana. Hoy en día, ya en 2022, la mayoría de los migrantes cruzando eran venezolanos. El año pasado cruzaron más de 500.000 migrantes por el Darién. La mitad eran venezolanos, lo cual significa que alrededor de 1% de la población venezolana cruzó por el Darién solamente el año pasado. Pero cabe resaltar que la migración haitiana por el Darién sigue siendo bastante significativa en términos especialmente de la población de Haití. El año pasado cruzó como 0.4% de la población haitiana, como 50.000 personas haitianas. Y como Eh, lo ha mencionado, Perdón, Natalia, yo no logro ver exacto, lo que estás compartiendo. exacto. ¿no ven la pantalla? ¿La No, presentación? Vemos no, y no sé. cargando. Ujú. Sí, está cargando y lo otro que si puedes también, al igual que la recomendación, que la solicitud que nos hacen las intérpretes que puedan hablar y compartir un poco más pausado para que ellas puedan interpretar. Muchas Sí, gracias. sí, claro, disculpa. ¿Ahorita se ve? Sí, se ve. Ahorita sí, ok, gracias, gracias por avisarme. Sí, entonces voy un poco más despacio. Disculpa, y me recuerdan si hablo muy rápido de nuevo. Pues sí, como estaba diciendo la profesora María acerca de falta de datos, coincido con eso. Ahí también hace falta más información sobre las características étnicas, raciales de migrantes pasando por el Darién. La Organización Internacional para la Migración, por ejemplo, no ofrece datos sobre eso. Apenas este año el DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, ha compartido información sobre los migrantes venezolanos afrodescendientes, los afrovenezolanos en Colombia, así que sí, en verdad hace falta datos. En términos de las causas, yo creo que una causa, como se ha mencionado, es la falta de canales regulares, seguros, accesibles de migración, como también restricciones de visa para haitianos y también para Venezuela. En este momento no hay ningún país centroamericano en el cual pueden entrar regularmente los venezolanos o los haitianos sin visa, y esto se debe también a influencia de los Estados Unidos. Para los venezolanos es más o menos reciente que los países centroamericanos han empezado a exigir visas. Fue apenas en 2022 que México les empezó a exigir visas a los venezolanos, y se dice que fue por insistencia de los Estados Unidos, como parte de esta tendencia, esos patrones de los Estados Unidos de externalizar su política migratoria a países centroamericanos, y así como darle las responsabilidades a países latinoamericanos a contener la migración para que no llegue
a los Estados Unidos. Entonces, estos cambios también han obligado a muchos migrantes a tener que cruzar por el Darién si quieren llegar a Centroamérica. Otra cosa que quiero resaltar, como se ha mencionado, falta de oportunidades económicas, falta de opciones, vías de regularización en países receptores en la región de Latinoamérica. Los informes de la OIM mencionan que la mayoría, a veces, dependiendo del periodo, pero que al menos gran parte de los haitianos como venezolanos que están pasando por la frontera de Darién tienen residencia en otro país que no es, no residencia regular, pero o sea, están viviendo en otro país que no es su país de nacionalidad, principalmente Chile y Brasil. Entonces, si vemos la política en Chile, por ejemplo, en años recientes, también podemos ver que para los haitianos específicamente han habido políticas bastante discriminatorias contra los haitianos, en el cual se califican a los migrantes haitianos como migrantes económicos y no migrantes huyendo de una crisis humanitaria igual que los venezolanos. Entonces hay una diferencia de tratamiento ahí, que también es una narrativa racista porque muchas veces la narrativa política, los medios culpabilizan a los migrantes afrodescendientes, especialmente los haitianos, por no poder integrarse económicamente a la sociedad, la narrativa de que, o sea, son diferentes a los otros migrantes por ser lingüísticamente, culturalmente diferentes. Entonces yo creo que este racismo, esta falta de vías de regularización para los haitianos, para los venezolanos, también a cierto punto ha incentivado a muchos migrantes a volver a migrar en búsqueda de mejores oportunidades económicas, especialmente en los Estados Unidos. Y yo creo que como también se ha mencionado, es importante decir que pues, la crisis migratoria en Darién no ha aparecido de la nada, se debe a decisiones políticas que han tomado países en la región. Y la diferencia en cómo se tratan los migrantes afrodescendientes comparado con los migrantes blancos o mestizos también es claro, no solamente en la región latinoamericana, pero también a nivel internacional. Recientemente, por ejemplo, hemos visto la diferencia de cómo se han tratado a los migrantes ucranianos. La Unión Europea abrió sus fronteras, les dio vías regulares seguras para los ucranianos que estaban huyendo de la guerra en Ucrania y por eso menos de 4% de los ucranianos tuvieron que conseguir medidas irregulares para llegar a la Unión Europea. Entonces la crisis en el Darién, o sea, es resultado de estas decisiones de países latinoamericanos también. En términos de causas coyunturales, se puede decir que el COVID también obviamente afectó los flujos migratorios por el Darién, porque el aumento significativo fue en 2021 y también el COVID cabe resaltar que agudizó las brechas de inequidad, desigualdad, especialmente para afrodescendientes en la región latinoamericana, pero también especialmente para migrantes viviendo en países como Chile, que no podían tener acceso, no podían tener residencia regular, entonces no tenían acceso a servicios públicos. Y como también he mencionado, después de COVID en muchos países, incluso en Chile, hubo un aumento de xenofobia y de narrativas racistas contra migrantes que los culpabilizaban por la propagación del COVID. Okay. La crisis humanitaria en Venezuela, la crisis humanitaria en Haití también. Pues la migración de Haití no es un fenómeno nuevo, pero en años recientes ha aumentado la migración de Haití, o sea, desde Haití, pero también de haitianos viviendo en otros países latinoamericanos. La causa como más obvia es la inestabilidad e inseguridad que ha aumentado después del asesinato del el presidente Jovenel Moïse en 2021.
En este momento, casi 5% de la población haitiana son desplazados internos y el ACNUR en 2022 sacó una declaración insistiendo que deportar a los haitianos de regreso a la peor situación humanitaria que ha visto el país en décadas viola el derecho internacional, como también el principio de no devolución. La crisis venezolana también. No voy a comentar mucho sobre la crisis venezolana porque creo que ha recibido, o sea, sabemos qué está pasando y que hay una crisis humanitaria muy grave, pero sí diría que más reciente existe también un riesgo de más flujos migratorios desde Venezuela hacia el Darién, ya que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ha limitado de manera irregular los resultados de las elecciones venezolanas. Entonces, eso también puede afectar. Eh, sí, ¿cómo influye la geopolítica en los patrones de migración? Yo creo que también quiero resaltar que cuando hablamos de migración de afrodescendientes, de migrantes negros, yo creo que también tenemos que hablar de que en años recientes ha aumentado la migración extracontinental y que ahora en años recientes, el año pasado como 13% de los migrantes encuestados en el Darién venían fuera de Latinoamérica, incluyendo de países africanos. Y eso, Perdona, Natalia, un poco más, mucho más lento, por favor, para las intérpretes. sí, pues para decir que también hemos visto más migración por el Daniel viniendo de países africanos y que esto también es consecuencia de las medidas políticas que ha tomado la Unión Europea después de la crisis migratoria de 2015. Entonces ahora migrar a Europa es más riesgoso, es más caro. Entonces esto ha llevado a más migrantes africanos a decidir irse por el Darién y esto también es una tendencia importante de resaltar. Implicaciones, impactos de la política exterior de los Estados Unidos. Pues después de, el acuerdo de entendimiento con Panamá, Panamá ha recibido más de 6 millones de dólares para equipar, entrenar a las fuerzas fronterizas y pues de tal manera militarizar aún más sus fronteras. Y sí, yo creo que hay un vínculo directo entre las violaciones de derechos humanos y la militarización de fronteras. Cuando los Estados Unidos estaba teniendo el acuerdo con México de militarizar sus fronteras, una organización de sociedad civil, la Fundación para la Justicia, sacó un reporte mostrando cómo esta militarización había aumentado violaciones de derechos humanos de migrantes, pero especialmente mujeres, violaciones sexuales, cómo los militares usaban a menudo perfiles raciales, discriminación racial hacia los migrantes. Entonces yo creo que eso también es importante mencionar que ha habido una militarización de fronteras en la región entera con influencia de los Estados Unidos. Ya Panamá ha empezado pues a deportar prácticamente migrantes en el Darién. También yo creo que es preocupante que la gestión fronteriza está siendo dirigida por el Servicio Nacional de Fronteras, pero también han habido reportes de abuso sexual cometidos contra mujeres por parte de la Sana Front. Entonces eso también es muy preocupante en términos de los derechos humanos de migrantes. Se han mencionado también las sanciones y de hecho salieron a la luz documentos recientemente de cómo a la administración de Trump se le advirtió que aumentar sanciones contra Venezuela iba a generar otra ola migratoria y pues ignoraron esas advertencias, entonces sabían las consecuencias de estas medidas. Eso también es el caso de las sanciones de Trump contra Cuba. Pero en el caso de Cuba, algo que es importante resaltar, porque yo creo que muestra cómo las visas y las medidas que toman países centroamericanos afecta los flujos por el Darién, es que
en Cuba era una de las nacionalidades que más cruzaba por el Darién, pero después que Nicaragua dejó de exigirle visas a los cubanos en 2022, creo que fue, bajó de manera significativa el número de cubanos teniendo que cruzar por el Darién. Y pues sí, yo creo que en general lo que quería resaltar era que se están abordando la gestión fronteriza en la región y en el Darién de manera muy militarizada, sin un enfoque, ¿verdad?, en los derechos humanos de los migrantes, sin importar su estado migratorio. Sí, eso es mi Vale, contribución. muchas gracias, Natalia, por la información compartida y que va nutriendo este conversatorio que estamos teniendo hoy con, con, con ustedes. Y quisiéramos pasar en este momento a las preguntas individuales, eh, en la cual vamos a comenzar con el licenciado Jonathan. Y ya tendremos acá menos tiempo para ver si podamos tener y podamos ustedes responder alguna pregunta que le haya surja de las personas que están en la sala y puedan contestarla en uno de esos tiempos. Jonathan, licenciado Jonathan, usted, desde su punto de vista, ¿qué cambios legislativos o políticas públicas considera necesaria para mejorar la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, especialmente la población afrodescendiente? Tienes 5 minutos y si para abordar esta pregunta, licenciado Jonathan. Ok, perfecto. Sí, efectivamente es una pregunta un poquito compleja porque requiere también de la voluntad política de cada una de las autoridades de los países. Sin embargo, uno de los aspectos que nosotros podemos señalar es que efectivamente las políticas públicas o los cambios legislativos puedan abordar las causas estructurales de las vulnerabilidades de cada una de estas personas, asegurando parte de un enfoque inclusivo, equitativo y basado en los derechos humanos con la finalidad de que se pueda brindar también esta protección. Nosotros allí en este sentido también vemos el tema, porque una de las principales preocupaciones es porque aparte de aquellas personas que puedan solicitar protección internacional dentro de los procedimientos, se limita bastante poder presentar un permiso migratorio en atención a cada uno de los requisitos y también tomando en cuenta la forma de ingreso de las personas. Anteriormente se han hecho situaciones excepcionales eh, en atención a, porque claro, la situación en la selva Colombo panameño, igualmente el lado de Panamá, es bastante compleja, donde tenemos personas migrantes que lamentablemente fallecen, vienen en sus núcleos familiares y en ese sentido las personas desean quedarse un periodo de tiempo mucho más hasta que finalizar todo el tema del procedimiento. Anteriormente, en ese sentido, por lo general, tomando en cuenta este aspecto humanitario, se podía emitir un permiso temporal por razones humanitarias y así se realizaron, por lo menos por parte de la Defensoría del Pueblo, se puso en conocimiento de 2 casos donde nos solicitaron el apoyo para llevar a cabo eh, este aspecto. Otro de los aspectos fundamentales es el tema de acceso a la información, que es vital en cada uno de los idiomas de las personas migrantes que ingresan mediante este flujo controlado para poder que tomen una decisión informada en cuanto al tema de movilización, cuáles son, por ejemplo, las políticas de cada uno de los países, tanto migratorias como de acceso a la justicia, porque ahí es importante mencionar que es importante el tema de la designación de personal capacitado con conocimiento para el abordaje de cada una de las situaciones que puedan presentar las personas migrantes, por ejemplo, en tema de discriminación, en tema de violencia sexual, si tienen si han sido víctimas de algún otro delito como robo, hurto, lesiones personales o alguna situación que ellos quieran poner en conocimiento y que efectivamente se necesite este, este aspecto.
que en este caso se reduce en garantizar el debido proceso en todos los procedimientos y tener también esa asistencia en materia de información. Allí otro aspecto importante es que a través de estas acciones que se implementen, se tenga una capacitación continua de todo el personal que atiende a la población migrante, en el cual es muy importante que sea en materia de derechos humanos, de no discriminación, que en este caso serían tanto para personal, por ejemplo, del Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Migración, Ministerio Público, así como todas aquellas eh, agentes involucrados dentro de la atención de la población, en lo cual también esto redunda en la creación de mecanismos de denuncias efectivos y accesibles para la población afrodescendiente para que puedan reportar algún caso de discriminación o abuso que pueda ocurrir, perdón, en este sentido, con la finalidad de llevar a cabo todo el proceso de investigación y en este caso también combatir los estereotipos raciales negativos en contra de las personas migrantes afrodescendientes para la inclusión. Entonces, eh, otro aspecto fundamental que se debe tener en cuenta es el fortalecimiento de la protección social y el acceso a los servicios básicos en cada una de las etapas de la migración. Y en este sentido, un aspecto allí fundamental que nosotros de la Defensoría del Pueblo hemos llamado la atención es que también se requiere fortalecer eh, esa protección y el acceso a los servicios básicos a las comunidades de acogida, por ejemplo, a los lugares donde llegan las personas migrantes, con la finalidad también de atender tanto a la población local como a la población en contexto de movilidad humana, con la finalidad de poder evitar algún tipo de discriminación. Eh, Luego, bueno, no sé si Sí, podría sí, seguir sí. uno. Vale. No, no, está bien. Yo creo que tocó la campana ahora, Eh, como dicen acá. Eh, Muchas gracias, licenciado Jonathan. Eh, Me parece, y ojalá estos puntos que usted establece ahí como fundamentales eh, se pudiesen ser como líneas de lucha de muchas organizaciones que velan por los derechos humanos de las personas migrantes. Eh, Ahora quisiera pasarle la palabra a la profesora María Vázquez y preguntarle qué estrategia deberían adoptar los defensores de los derechos humanos, defensoras y defensores, eh, y otros actores progresistas para asegurar que la respuesta de los gobiernos de la región a la actual crisis migratoria en la frontera del Darién no perpetúen la discriminación o comprometan la seguridad física de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. ¿Cuántos minutos, Shelly? Porque esa Ah, musiquita. tiene 5 minutos y le va a tocar la música apenas estamos cumpliendo esos 5 minutos. Eh, la pregunta que yo me hago con respecto a esta pregunta es, y a lo mejor no, no hay respuesta o no habrá respuesta, pero la pregunta que yo me hago, sobre todo porque la gente viene caminando no solamente de Necloquí, ¿no? O sea, que el atrás, yo me pregunto, ¿podemos evitar que haya violaciones primero que todo? ¿No? Porque el tema de la discriminación tiene intangibles y tangibles, pero por lo menos que haya, que la gente esté más segura, ¿no? En mi cabeza en algún momento yo pensaba, bueno, una parte dentro del territorio claro, eso significa que cada país tiene que poner hombres y eso significa dinero para los países, pero es decir, una parte del trayecto que lo cubra el ejército colombiano, otra parte la policía nuestra, ¿no? Ya cuando entran a territorio acá, pero ¿cómo evitar que las mujeres sean violentadas, ¿no? De diferentes formas, porque sabemos que hay diferentes formas de violencia, no solamente que le digo, el abuso sexual, pero cómo evitar el abuso sexual, ¿no? Porque es
a las cantidades de personas que se quejan del abuso sexual, que son víctimas del abuso sexual, de verdad que es preocupante. Eso por ese lado. Por otro lado, también tenemos pues la discriminación que ejercen generalmente los hombres, ¿no?, contra las mujeres, y mujeres de todas las, porque sabemos que igual mujeres blancas, pero obviamente las mujeres afrodescendientes sufren con mayor fuerza toda la discriminación, porque o sea, que el acto de violación, la mujer es la culpable de eso, no puede ser. Entonces, no me gusta hablar de la palabra capacitación, porque al final siempre estamos diciendo hay que capacitar, que capacitar. De repente hay que sensibilizar, sí, llamarlo sensibilizar no solamente a los miembros de los estamentos de seguridad, sino también a la población, porque sabemos que hay discriminación y hay violencia sexual en las comunidades de acogida, ¿no? Muchas mujeres se someten a este tipo de cosas por un tema de sobrevivencia, porque el hombre le puede dar algo más de dinero, entonces por un tema de sobrevivencia. Entonces eso, ¿cómo evitarlo también? O sea, lo ideal es que nadie, o sea, quiero cambiar mi vida, quiero mejorar mis condiciones de vida, y resulta que para mejorar mis condiciones de vida yo tengo que someterme a todas estas que para mí son barbaridades. Entonces yo diría que un poco más ya desde la información, toda la información que tenemos, que se cuenta, y es necesario hacer más investigación, por supuesto, pero ya con la información que se tiene, cómo levantar entonces tanto dispositivos legales como metodológicos, como prácticos, como acciones para mejorar esto. Yo sé que algunas preguntas no se pueden resolver ahora, pero eso sería lo ideal, ¿no? Y por otro lado, eh, cómo, entonces el Estado panameño, por el lado del Estado panameño, cómo sus instituciones pueden reforzar, sobre todo dirigir acciones, la mirada hacia el tema de la discriminación, hacia el tema y todas sus manifestaciones, que muchas veces no la vemos tan tangible, pero que está allí, que está presente, ¿no? Me contaba una persona que trabajó una buena cantidad de años allí en los albergues, que muchas veces le hablan a la persona que tiene que dirigir o que tiene que dar el servicio a la mujer, y resulta que le dice, no, pero si eso, ella lo quiso hacer, ella lo permitió, ella, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitarla. No, y lo último que quería decir es, hay que levantar una data, hay que ver de qué manera se puede identificar la cantidad de mujeres y hombres afrodescendientes, porque además la discriminación no es solamente para las mujeres, ¿no? Entonces, hay que levantar una data para saber exactamente cuáles son las mujeres y hombres, pero por otro lado también hay que levantar historias de vida, ¿no? Historias de ese trayecto, de todo lo que sucede en ese trayecto. Creo que en ese sentido sí hay más información, pero había que levantar más historia para tener más claro cuáles son esas prácticas que se desarrollan en materia de discriminación durante todo el flujo. Entonces eso, ¿no? Como crear más información, generar más información o utilizar toda la que tenemos disponible en este momento para desarrollar entonces dispositivos legales como acciones concretas para atender la situación. Y casi, Dios. Muy bien, muchas gracias, profesora María. Y pues pienso que esas historias de vida que usted plantea, que es necesario recoger, también va en la línea de lo que planteaba antes, también de que no solamente abordar, sino también esas historias de resiliencia en la cual las personas en esta travesía también también son personas que a pesar de las adversidades, algunas personas le hacen frente de una manera distinta y son resilientes, ¿no? Ante esto. Entonces, quisiera ahora darle la palabra a Natalia, recordarle a Natalia que también un poco lento, lento, ¿no? Despacito como la canción. eh, no quisiera también que abordaras qué cambios legislativos o políticos de políticas públicas consideras necesario para mejorar la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, especialmente la población afrodescendiente.
tienes la palabra y te va a sonar la música cuando llegas a los 5 minutos. Gracias, qué pena tengo, yo sé que hablo a veces muy rápido y se me olvidó, pero sí, pues aquí de Justicia hemos estado monitoreando mucho este nuevo programa de movilidad segura de las oficinas de movilidad segura, que pues es un programa en teoría, de reasentamiento para migrantes en vía a los Estados Unidos, como para ofrecer un canal, una vía de migración segura, regular hasta los Estados Unidos. Aquí en Colombia ya está la oficina, ya han aplicado migrantes. Pero algo que nos preocupa, y esto yo creo que es un problema también más general, es esta falta de traducción, falta de información, formularios en francés, en criollo, y los criterios muy limitados de elegibilidad. En este momento, los únicos que pueden aplicar en esta oficina de movilidad seguro son los migrantes de Haití, de Venezuela y de Cuba. Entonces, estos excluyen muchos otros migrantes de otras nacionalidades que son afrodescendientes, como también migrantes africanos también huyendo de crisis humanitarias o violencia en sus países. Los formularios solo están en español, no están en francés, no están en criollo. Las oficinas carecen de intérpretes para migrantes haitianos. Entonces, estos todos son cosas bastante puntuales que se pudieran corregir, pero también algo que quizás es más difícil corregir es el hecho de que los únicos migrantes que pueden aplicar, que pueden ser elegibles, son migrantes que tienen estado regular o que están como haciendo los trámites. Muchos migrantes pues no pueden obtener el estado regular y no están en el proceso de hacer esos trámites, y según información de Mixed Migration, ellos mencionan que la tasa de estar en esos trámites para los migrantes haitianos tiende a ser más bajo que para los migrantes venezolanos. Entonces el programa tiende a ser entonces más útil para migrantes venezolanos que para haitianos. Entonces esto es algo que también pudiera mejorar. Como he mencionado también, las visas que han implementado, eh, las visas que han implementado, que han exigido los países en la región, van en contra de esta resolución de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le exhorta a los países a reconocer que muchos migrantes no pueden obtener documentos oficiales, no pueden cubrir los costos de las visas. De verdad tiene que haber como un esfuerzo regional para eliminar estas visas para los haitianos, para los venezolanos, si queremos ver menos flujos migratorios por el Darién. La militarización de la gestión fronteriza en general es algo que se debe desalentar. La gestión fronteriza tiene que ser abordada de manera con un enfoque de derechos humanos, como se declaró según los principios del Pacto Mundial para la Migración. Esta decisión de Panamá de instalar cercas para canalizar la migración también pone en riesgo a los migrantes, que quizás, o sea, ya han habido casos de migrantes pasando de todas maneras. Eh, sí, como también creo que mencionaste ya Viva, al principio, sobre la salida de Médicos Sin Fronteras. Eso también es algo muy preocupante. Necesitamos más esfuerzo de parte de los gobiernos de coordinar con las organizaciones humanitarias que están brindando servicios, especialmente porque Médicos Sin Fronteras le brinda tantos servicios a víctimas de abuso sexual, brinda apoyo de traducción para migrantes, que muchas organizaciones no tienen esos servicios de traducción para migrantes, especialmente para migrantes haitianos. Entonces eso también es algo importante. No tengo mucho tiempo, entonces lo último que diré es que para el contexto de Colombia también creo que es importante entender cómo los flujos migratorios han impactado las economías de lugares de tránsito como Necoclí, Turbo, Acandí, Purganá. Estos son pueblos que de cierta modo las economías se han adaptado a los flujos migratorios. Entonces, cualquier política que quiere como criminalizar y tener un enfoque en contra del tráfico ilícito de migrantes tiene que reconocer pues que
esta definición de tráfico ilícito de migrantes tiende a ser muy general, y que hay pueblos locales, o sea, gente de pueblos locales brindando servicios puntuales que no son parte de una red general de tráfico. Y pues sí, es siempre tener en mente también cómo estas comunidades han sido afectadas, estas comunidades de tránsito. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias, Natalia, y gracias por cada uno de los aportes en materia de política pública que ustedes han planteado acá, que como decía anteriormente, ojalá fueran como banderas de que tomara el movimiento, sobre todo organizaciones que velan por los derechos humanos de las personas migrantes y de las personas afrodescendientes, como es el exigir el acceso a la información en el idioma, en los idiomas y que, que, que habla la persona migrante, como lo planteaba el licenciado Jonathan. Eh, Quisiera darles también, teníamos aquí, les hemos sido reiterativos de que pudiesen tener preguntas, pero a veces cuando uno recibe mucha información, uno también se queda con cómo reacciono frente a todo esto. Y también eh, quisiera darles ya la oportunidad también de vamos a ir cerrando esta conversación, agradeciendo la Chévere, yo sí tengo una pregunta, pero no encontré cómo levantar la mano, discúlpeme. Lucila, Vale, vale, señora Lucila. a ver, yo quisiera, bueno, lo que decía Natalia al final, sí, muchos colombianos dicen que con este tema del cierre, o sea, el cambio migratorio hacia de Darién, pues que han quedado varados los que vivían allí porque tenían su negocio de una otra manera. Pero mi pregunta no es esa. Quizá me salga un poquito del tema en cuanto a Colombia y Panamá, pero sí tengo que aprovechar que está Natalia porque esa oportunidad no la tengo siempre. Quisiera preguntarle qué ha pasado jurídicamente con SEACI, la organización de Afro que estaba Rosamari de Canadá, que se impulsó. Nosotros estuvimos participando bastante tiempo con los afro de aquí de Panamá. Créame que Justino Castro Victoria tiene la organización de afros, pero brillan por su ausencia y no sé legalmente qué pasó. Yo me retiré porque hubo un tema ahí que no me gusta. Procuro que mis palabras sean consonas con mis actos y hubo algo que no me gustó, pero sí me gustaría que usted me informara qué ha pasado con eso. La verdad que yo no te sabría dar actualizaciones sobre ese caso, pero yo creo que en De Justicia, mi colega Lina, que es la que dirige el equipo internacional de migración, te pudiera dar más información sobre eso. Y yo creo que si pones tu correo en el chat, o si me das tu correo, te puedo pasar la información. Y sí, pues disculpa que no te pueda dar, es que te estaría dando información en la que yo no estoy segura y prefiero estar segura. Sí, ok, yo le dejo el correo porque sí me gustaría conocer, porque se está legislando algo para los afro que están afro, indígenas y raizales del exilio y no nos quedamos, estamos en el limbo. Gracias, ya le dejo mi correo y compañera Chevis, gracias. Bueno, muchas gracias, señora Lucila. Quiero darle las gracias a toda la sala que está acá, pero antes quisiera pasarle la palabra a mi compañera Mauri, porque estos espacios también, el trabajo que hace Afroresistencia, eh, también también es un trabajo que requiere el apoyo, y quisiera que Mauri, pues le paso la palabra a Mauri para el fundraising. Mauri, ¿estás? Aquí estoy. Muy buenas tardes para todas, todos. Agradecerles muchísimo por este intercambio de sabidurías, experiencias y sobre todo resistencias.
alrededor de este tema tan complejo, ¿no? Y que implica tantas cosas para diferentes grupos humanos, pero digamos estamos entrando una reflexión en clave afrocentrada y bueno, desde todas las reflexiones, datos, consideraciones, marcos normativos que se discutieron en esta conversación, pues nos queda también una importante invitación a seguir indagando cuáles pueden ser esas posibilidades, oportunidades que garanticen una mejor movilidad humana, digna, para todas las personas en condición de migración, ¿no? Y bueno, me ha resonado todo lo que han mencionado, pero sí me quiero detener en tres aspectos de la conversación. Uno que es el que más miro con preocupación y tiene que ver con ese estatus de la persona migrante como un enemigo de la patria, ¿no? Decir cómo esta persona que emprende un viaje eh, movilizado también por unas condiciones estructurales y atraviesa también esas geografías de la violencia, del extractivismo, también es considerada por esa persona y esa persona jurídica, ¿no? Que podríamos denominar también un poco el Estado, ¿no? Y los estados del norte global, que es hacia donde se dirige también esta movilidad humana, como hay discursos tan fuertes como el que hace pocos días, ¿no? Decía el expresidente y también eh, ahora mismo en candidatura presidencial Donald Trump, haciendo alusión a migrantes, ¿no? Y colocándoles una etiqueta de salvajes, que los migrantes llegaban a comerse los perros y los gatos pues como se dice también coloquialmente, de los gringos, ¿no? De los norteamericanos que él también defiende como esos hijos y esas hijas de esa América que es grande, ¿no? No sé si ustedes recuerdan un poco ese lema que él usó también para su campaña presidencial hace unos años, que era, vamos a volver a ser América grande, ¿no? Y en nombre de volver a ser de refundar ese estado, pues hay que hacerlo también a partir de esos preceptos supremacistas blancos, ¿no? De la presencia de corporalidades surglobalizadas, racializadas, empobrecidas, pues son automáticamente consideradas como enemigas de esa patria, ¿no? Y que requieren todo el control, como bien lo decía Natalia, desde diferentes frentes de militarización, de punitividad, de criminalización. Entonces es muy importante poder analizar también esas gramáticas que movilizan la cuestión migratoria, porque conectando con esta segunda reflexión y es la necesidad de enfoques diferenciales, ¿no? Donde se puedan desagregar también datos que conduzcan también mejor acompañamiento de las personas que migran, ¿no? Porque miramos también, y es una de las grandes conclusiones también de esta conversación, no hay realmente una evidencia que pueda dar nombre y que pueda elevar también las necesidades, en este caso de las personas afrodescendientes, que sabemos son muchas, que cruzan, y como también decía Natalia, no es una migración regional solamente, estamos hablando de unas migraciones continentales, ¿no? Y la magnitud de esa migración continental, pues también nos habla de una necesidad todavía más grande, ¿no? De poder identificar
cuál es esa corporalidad que también está en esa condición de movilidad humana y cómo facilitar ciertos recursos, ciertas posibilidades para que esa migración no termine desde la intervención de los mismos estados, un refuerzo de la violencia, ¿no? Del daño que ya en sí está produciendo toda esta geografía de la migración que es tan lesiva, ¿no? Y que va también en contra de la dignidad humana, de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo pensar también que el Estado no sea un reproductor de esa violencia? Y por último, es muy importante, y en eso sí quiero conectar con el espíritu de Afro-Resistance, y es cómo esta migración también necesita centrarse en unas necesidades interseccionales, ¿no? La interseccionalidad definitivamente debe volverse un paradigma para poder movilizar acciones, intervenciones, recursos, ah, para, eh, sí, garantizar esa movilidad humana y sobre todo entendiendo que esa migración afrodescendiente o de mujeres negras o de niñeces indígenas o de personas sexualmente diversas requiere también una lectura interseccional para poder también ser acompañada en sus necesidades migratorias, pues porque partimos también de un precepto. Y es que lo que no se enuncia permanece invisible. Entonces, seguimos perdiendo vidas en esos trayectos migratorios y esas vidas muchas veces ni siquiera pueden volver a enunciarse, se quedan perdidas en un limbo, ah, sí, de la misma migración, ¿no? Es como un hueco en el que van también esas identidades que se deslindan, ¿no? De entre más, ¿cómo lo puedo decir? Eh, Entre más cercana esté esa identidad a lo normativo, puede tener mucho más chances de ser identificada, ser reconocida, incluso de que se le valide un derecho migratorio. Porque yo miraba también hace poco unas cifras, unos datos que nuestra compañera Angelis Wesley procuraba también para esta conversación, y es que, por ejemplo, en términos de una estadística de personas sexualmente diversas y con identidades de género diversas, es irrastreable. No hay una lectura, no hay una variable, ¿no? Entonces, bien lo decía la profesora María, hay todas unas violencias en contra de los cuerpos, las cuerpas, los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de las diversidades, disidencias, pero eso no tiene registro y eso no tiene registro porque también habla de cómo los mismos estados, las mismas instituciones tienen unos sesgos frente al género, frente a lo racial, frente a lo etario, que hacen imposible también el reconocimiento de estas necesidades. Así que nada, agradeciendo profundamente todo este compartir y conectando también desde la necesidad de seguir en estos debates, en estas incidencias, pues quiero exaltar este compromiso que tiene Afro-Resistance de garantizar la vida, la dignidad, la liberación de las personas negras y en especial de las niñeces, de las mujeres y las diversidades negras, ¿no? Y por eso es muy importante que ustedes, las personas que muy amablemente nos han acompañado en esta conversación, conecten con la necesidad de seguir fortaleciendo este trabajo que hacemos. Entonces les invitamos a donar porque somos una organización también desde la autogestión que se mueve desde las solidaridades comunitarias, sociales, regionales, internacionales,
Entonces necesitamos realmente el abrazo colectivo y por eso es que ahí en el chat está también nuestra página web donde se pueden enterar un poco sobre nuestros programas, líneas de acción y donde se pueden también, quienes quieran, puedan eh, animarse a donar. Así que nuevamente, Chevy, tienes las palabras y muchas gracias a todos, todas. Bueno, muchas gracias, Mauri, por tus palabras, por tu intervención y recordando lo importante de estos distintos enfoques en los cuales el tema debe ser abordado. Eh, una vez más, gracias por estar acá. Para nosotros, desde Afroresistencia, es importante también eh, el aporte que ustedes puedan dar, si ustedes tuvieran también un interés en que abordemos una determinada tema a futuro, también le invitamos a que nos haga saber y poder abordar aquellos temas o realidades que ustedes les interese, que podamos juntarnos para que de manera colectiva lo podamos abordar. Ha sido en la tarde de hoy un excelente conversatorio eh, de, de lo que aquí ha nutrido desde Afroresistencia. Estamos coordinando también una delegación con organizaciones interesadas en conocer en el terreno las realidades y los desafíos que se está viviendo en la región del Darién, del Tapón del Darién, y estaremos la cual va a estar en Panamá el próximo mes. Y eso habla del compromiso que como organización tenemos eh, con este tema. También, una vez más, agradecerles y quisiera ya por último, para cerrar y de manera muy breve, pasarle la palabra a cada una de las personas panelistas para que se pueda despedir y una vez más agradecerle en nombre de toda la organización y de todo el equipo que ha hecho posible esta llamada y pues de manera muy breve, si pudiesen darnos sus palabras finales para darle el cierre de la llamada. Y profesora María, Chévere, dígame. chévere. Regáleme un algo para todos, por favor, ¿sí? Un rapelito, dicen en mi tierra. Solo quiero decirles que, Lucila, que a cada una de las personas que tienen que ver con el tema de la movilidad, es bueno que las personas que lleguen a donde lleguen, llámese el país que lleguen, hay personas que salen por el tema de eh, inundaciones, por el tema, ay, se me fue en este Cambio momento la climático. palabra, del cambio climático y es Un importantísimo. segundito, perdón, perdón, es que tenemos las intérpretes y las intérpretes tienen que terminar a las Ah, 5. Ok. Me no, perdonen. solamente es que cuando Sí, lleguen denuncien que son por cambio climático, es ok, solo eso. gracias. Gracias, Mm. gracias, Sila. Y ya, sí, porque tenemos solamente 2 minutos Y y hay no que sé. respetar, ellas han estado 2 horas. Sí, sí, vale. Entonces, solamente quería pasarle la palabra que se despidieran a las personas que han aportado a esta conversación y pues, no sé, y así como de manera muy breve. Rapidito, mil gracias por la invitación, por la oportunidad trabajando en este tema. Gracias también por manera estoy estudiando el tema. Y gracias a ustedes y a otras iniciativas que Chevy inventa. Está acá es Gracias. un equipo, un equipo de acá. Gracias, muchas gracias, Janine. Muchas gracias a todas, todas, todos los que están en la organización. Vale. Natalia, Sí, muchas gracias. Y pues sí, Lucila, de acuerdo que el cambio climático es importante, especialmente porque el Caribe es muy vulnerable al cambio climático, Haití también. Entonces sí, esto muestra que hay como mucho espacio para tener más conversaciones en el futuro, pero me ha encantado compartir el espacio con todos hoy. Sí, disculpa a las intérpretes por no hablar suficientemente despacio, me pasa, pero gracias de nuevo. vale, muchas gracias. Jonathan.
Sino reiterar los agradecimientos a la invitación a participar, porque de verdad nosotros siempre hemos señalado el tema de que debemos trabajar en conjunto y desde la interseccionalidad con la finalidad de poder abordar todos los aspectos importantes en materia de protección de derechos humanos. Bueno, muchas gracias y pues nos despedimos con música, Mauri. Así que muchas gracias por estar acá, gracias a todo el equipo Afro Resistance que hizo esto posible, gracias a las intérpretes que sin ellas pues también fue pieza fundamental para nosotros y bueno, será hasta la próxima llamada y por ahí siéntese siempre, como les dije, libres de también de compartirnos sus inquietudes y qué cosas quisieran que nosotras también desde acá podamos abordar de manera colectiva. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Chevy. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias Muchas gracias, muchas gracias. a las personas delegadas que van a estar en Panamá en octubre, que están presentes, Imani, Matías, Isa, Emen. Nos vemos en octubre. Ah, ok. Gracias, un abrazo. Luego, gracias por todo. Luego.